Amigos, muchísimas gracias por todos aquellos que nos acompañaron a ver esta primera entrevista increíble con Gaby. Les prometí que no solo es una persona maravillosa, sino que el tema también nos iba a dejar súper intrigados. Entonces, la entrevista dio para dos programas. Acompáñenos, por favor, a ver la segunda parte interesantísima de toda la opinión, todo lo que tiene Gaby para compartirnos. Ya veremos si accede para más programas y profundizar poco a poco más en las dudas, pero por favor, chequen esta segunda parte donde seguimos platicando con Gaby acerca de este tema interesantísimo que, como ven, es profundo, es vasto, sobre adicciones, sobre qué hacer, cómo buscar ayuda. Entonces, por favor, no se pierdan la segunda parte con nuestra madrina oficial de Espíritu Espiral, Gaby, con el tema de adicciones, y la segunda parte que no se pueden perder de ¿qué hago? ¿Qué hago si descubro que tengo un tema de adicciones para trabajar? Acompáñenos, por favor. Porque justo estabas entrando a este universo de los grupos y todo, hablando de que incluso la terapia por sí misma. Entonces, no, si nos puedes regalar unos minutos más para aclarar esta parte de, ok, necesito ayuda. Entonces, punto uno dice Gaby, sí, hay que solicitarla, y además hay que irnos haciendo la idea de que la pura terapia de nada más voy una vez por semana, 1 hora al psicólogo, muy probablemente no alcanza, y esto nos lleva a esta parte de los grupos de ayuda, que creo que es todo un tema aparte de solo ir yo sentadito en un sillón a platicar uno a uno con un terapeuta de vez en cuando, sino cómo es toda esta experiencia de un grupo de ayuda y qué diferencia tiene con la versión individual. Mira, los grupos tienen un poder mágico, ¿no? Los grupos tienen este poder colectivo Ujú, que no se logra tener en una terapia individual. ¿Por qué? Porque cuando la persona que tiene una adicción llega a un grupo y conoce a personas que han pasado por lo mismo que él o que ella, y superaron su problema y se rehabilitaron y están teniendo una vida pues admirable, ¿no? O que se les antoja tener, dicen, wow, ¿no? O sea, estas personas sí saben de lo que les hablo. ¿Qué ujú, pasa cuando yo voy al psicólogo o con el psiquiatra y le hablo de mi adicción y el psiquiatra y el psicólogo me ve así con cara de, pues nada más para, pues ya ujú, déjalo de hacer, ujú, ya te partiste ¿no? La ujú, madre, pues ya no lo ujú, hagas. ujú, Cuando llega un grupo, de lo que me doy cuenta es que hay gente que lo supera, pero además entiende lo que yo les estoy contando porque también lo vivieron. Entonces, ujú, si yo le hablo de mis lagunas mentales, si yo le digo es que mi mujer ya me pidió el divorcio o ya me corrieron del trabajo, ahí se van a voltear y me van a decir, sí, a mí también ya me pasó, ujú, ujú, ¿no? Y yo también, bueno, yo hasta choqué, yo llegué a la cárcel y voy a oír quizás historias más trágicas que la mía, ¿no? ujú, Y algunas menos trágicas, pero me voy a encontrar con gente igual a mí en este sentido, que ujú, padeció lo mismo y que además encontró una manera de superarlo. ujú. Eso en sí ya tiene un poder súper sanador, ¿no? Sí. En el sentido de que me siento muy comprendida, me siento muy entendida y siento que pertenezco a un lugar donde me están entendiendo. Sí, entonces Eso en un primer momento. por lo que escucho, a diferencia de otros temas tratados en intervenciones terapéuticas, en el tema de adicciones específicamente, el compartir la experiencia personal tiene una potencia primordial, digamos, comparado con otros temas tratados en terapia. Yo ya había escuchado por ahí de gente cercana a mí que he conocido, que vivió esta experiencia de las adicciones y atravesó una parte de su vida en los grupos, en específico de Alcohólicos Anónimos. Me hablaban mucho de compartir la experiencia y hablar desde la experiencia. Entonces, por lo que escucho en este tema en particular, compartir la experiencia es muy potente, muy sanador, dices, me hace sentir comprendido, comprendido, perdón, encontrar semejanzas. La experiencia compartida es fundamental y por eso el tema de los grupos. Sí, y porque es una experiencia donde el adicto, en su actividad, digamos, de consumo, se encuentra muy solo, se siente muy solo. Ok. Entonces, cuando llega a un grupo, se da cuenta de que ya no está solo con su problema, de que hay Ujú. un grupo de personas que están ahí dispuestos a ayudarle. Y entonces no tiene que combatir su problema él solo, Lo primero sino que que ya lo va a combate es hacer el en grupo. aislamiento, esta
Sí, compartir la experiencia. sí, eso Ujú, lo hace salirse de su aislamiento, como bien mencionas, ujú, y encontrarse comprendido con un grupo de personas que ya saben cómo salir de ahí, ¿no? Es como, si quieres bajar de peso y no has encontrado cómo, ¿no? Y llegas a un grupo de gente que te dice, no, mira, yo le hice así, así y lo logré, ¿no? Y todos están súper flacos y súper fit y dices, ¡ah! Si todos ellos lo lograron, yo también voy a poder. Y se vuelve este poder colectivo muy, muy valioso. Además, los grupos de autoayuda como AA tienen una serie de cuestiones internas que hacen que se mantengan muy unidos sus miembros, ¿no? Se ok, hace como una especie de hermandad ujú, que te fortalece. Entonces ya no hablamos de una fuerza de voluntad, porque la fuerza de voluntad del adicto la pierde, pero ujú, ya estamos hablando de la fuerza del grupo, ¿no? ujú, Que unidos están logrando superar este problema. La adicción como tal o el alcoholismo como tal no tiene cura, eso es otra de las ok, características de la enfermedad, no se va a curar, la persona no es que ya va a llegar al grupo y le van a enseñar a beber o le van ok, a enseñar cómo beber y controlarlo, ujú, no, ujú, el alcoholismo no se le va a quitar, ok, pero lo que va a lograr esta persona es tener una vida en ujú, la que ya no va a necesitar el ujú, alcohol o la ok, droga. Va a ujú, poder tener una vida funcional, útil, ¿no? Se va a sentir pleno, se va a sentir en paz, se va a sentir feliz, ujú, va a encontrar la forma de mantener relaciones sanas con las personas, de reparar los daños que causó a su alrededor, ujú, de desarrollar la espiritualidad ujú, y de encontrar en su interior la fuerza y la paz que necesita para tener una vida ya sin la sustancia. ok. Ahí sentí un alivio como ver un tráiler de la posibilidad del final no tan trágico y regresando un Sí. poquito a esta parte de los primeros pasos de, ok, me doy cuenta que no estoy solo, conecto con ya no estar en un estado de aislamiento. Eh, Hablabas de la comprensión y me recordó mucho una persona, y en este programa tendré que decir una amiga, una persona por la parte de lo anónimo de estos temas y suena así, pero es alguien real. Me contaba, y van a ver en lo específico, que le escribía, por ejemplo, poemas a la cocaína donde hablaba de solo tú me entiendes o solo tú me comprendes, ¿no? Entonces aquí, cuando dices, en la experiencia de grupo me siento de pronto identificado, comprendido y hablabas de la comprensión por alguien más, entonces ya no es solo la sustancia con lo que me identifico, en este caso que hablábamos, por ejemplo, de una droga, ¿no? Y creo que cuando Sí. decías de compartir la experiencia y somos más personas las que estamos atravesando esto, aunque mi voluntad estaba trascendida, me sonó un poco a esta parte que a veces se da en terapia de el peso repartido entre muchos ya no es tan pesado, ¿no? A lo mejor sí me sobrepasa, pero entre 20 tal vez puedo. Tendría que ver con algo así. Sí, totalmente. Me gusta este ejemplo que pones del peso repartido Ujú, y me deja pensando en algo que me vino ahorita a la mente sobre la importancia de llegar a un grupo de AA tradicional. Te voy ok. a decir por qué. Ujú, Porque hay muchos lugares que se dicen ser ujú, grupos de autoayuda ujú, o utilizan estos símbolos de AA, pero que acaban siendo lugares pues no tan buenos para que un adicto se rehabilite. ujú, ujú, Eh, Pueden ser anexos, pueden ser lugares donde te cobren, donde ujú, te maltraten. AA no tiene absolutamente nada que ver con eso, ¿no? O ok. sea, AA no cobra un centavo, o sea, lo que hacen en Alcohólicos Anónimos es que se mantienen con sus propias contribuciones, es decir, Ujú, ellos aportan cierta cantidad, lo que quieran, cuando quieran, como ujú, puedan, ujú, ujú. para que se mantenga la agrupación en el sentido de que pues pagan un local, el local tiene un aire acondicionado a veces, entonces Ujú, pagan ujú. la luz, pagan el servicio del Y agua, una de limpieza, de lo recuperación. que se necesite. Exacto, Ujú, es un dinero que ayuda para mantener la agrupación como tal, pero que ujú. es voluntaria. Nadie te Entonces, la exige y no es lucrativo en este sentido, ¿no? sí, sí, para entrar ya directo al tema de los grupos de doble A en específico, pasamos por el punto uno, que es decir, así claro y directo, una terapia individual de una vez por semanita para el tema de adicciones no basta, hay que buscar un grupo.
de ayuda, y en específico vamos a hablar de los grupos de AA. En particular, ya hasta me hablabas de que incluso, digamos que hay hasta versiones patito de la institución y como, porque ya es como algo que quizás se desvirtúa. Entonces vamos a empezar como por el principio de qué es un grupo de alcohólicos anónimos, cómo se define como tal el propósito. Y ahorita entramos un poquito a esto que decías, como de cómo distinguir de un auténtico, y además ya Sí. decir directo que la propuesta, al menos que nos estás diciendo tú y que yo la he dicho también en los años de estar en experiencia del consultorio, cuando es un tema de adicciones, les digo, ve a un grupo de alcohólicos anónimos, sobre todo por lo que me han dicho las personas que conozco que vivieron la experiencia, que me dicen que es lo más recomendable. Entonces ahorita me gustaría descubrir de tus palabras exactamente por qué es que se recomienda ir específicamente a un grupo de alcohólicos anónimos para este tema y en qué consiste, qué es un grupo de alcohólicos anónimos y cómo, después nos dices cómo distingo de uno patito, de uno Patito. pirata, ¿no? Uh-huh. Ok, sí, para no adelantarme al tema de los grupos patito, sí es Sí, importante saber que los grupos de alcohólicos anónimos surgen en el año de 1935. ok, O sea, ya tienen muchísimos años de casi 100 existir, años ya. casi 100 Uh-huh. años, Uh-huh. podríamos decir. Surgen en Estados Unidos, en Akron, Ohio, Uh-huh. cuando dos alcohólicos que ya no, desahuciados, o sea, ya los doctores, todo el mundo decía, estos se van a morir, o sea, ya Uh-huh. los daban por muertos, dos alcohólicos que se ponen a platicar de cómo se sentían, ¿no? Con respecto al tema del alcohol en sus vidas, y se dieron cuenta que hablando entre ellos, por lo menos ese ratito que platicaban, no tomaban alcohol. Uh-huh. Se mantenían sobrios hablando precisamente de su enfermedad y lo que de esta enfermedad ocasionaba en sus vidas. Y quién Y de sabe en ahí esa es época si se considera enfermedad, ¿no? En 1930, en los 30, 35. qué era supuestamente el alcoholismo, ¿no? O Pues tal vez mira, no era algo había, quizás hasta común. había muchísimos doctores y psiquiatras que estaban desesperados, ¿no? Porque no encontraban la forma de ayudar a los alcohólicos. Hubo incluso una época donde pues los psiquiátricos se llenaban de estas personas y ahí ya los encerraban y decían, bueno, pues aquí se va a morir, o Ujú. se morían bebiendo porque no había forma de ayudarlos. O la vieja Eh, confiable de Ellos los ya habían pasado electroshocks, por ¿no? varias, sí, los electroshocks, o ellos ya habían pasado por varias hospitalizaciones y no se podían recuperar, pero se dieron cuenta que hablando entre ellos surgía este entendimiento Ujú. y, y se les ocurrió esto de los grupos, ¿no? Dijeron, ¿qué tal si así nos ayudamos, hablando de nuestros problemas, aceptando que tenemos un problema, eh, que no tenemos poder sobre nuestra forma de beber? Y entonces nos ponemos en marcha con un plan de 12 pasos. O sea, ellos, Ujú. de hecho, sacaron, primero eran unos pasos de un grupo que se llamaba Grupo Oxford, que eran grupos religiosos, Ok. pero uno de ellos tenía un tema con la religión y le dijo, no, no, a mí no me empieces a hablar de Mm. religión porque en mi cabeza se cortocircuito. Ujú. Y se les ocurrió decir, bueno, ¿qué tal que tú eliges tu propio concepto de Dios, un poder superior? No Ok. importa qué, no importa quién, algo que tú creas que sea superior a ti, una fuerza. Y Hay todo esto gente ahora empieza a con, surgir en Estados Unidos, ¿no? en Estados Unidos, así Ujú. es, y hacen una serie de pasos que es, primero se dan cuenta de que tienen este problema, que no pueden con él, Ujú. si hay un poder superior a ellos mismos, entonces ponen su vida en sus manos, hacen un inventario de su vida en el que se dan cuenta de pues cómo ha sido el transcurso de su vida, las fallas que han tenido, sus defectos, hacen reparaciones a las personas que han perjudicado y se dedican a cultivar una relación con ese poder superior mediante la oración y la meditación y a transmitir este mensaje de recuperación a las personas que así lo necesiten. Ujú. Esto Ujú. más en pocas Sí, como si palabras fuera esto. ahorita un view en general de cómo sería Ajá, este proceso. de Creo los que 12 daría para pasos. todo una entrevista y Sí. ahondando específicamente uno por uno cómo fue surgiendo el por qué y el para qué de ese paso Exacto. específico. Creo que cada uno es muy importante. Y por ahí alguien me decía justo de este universo que es raro quien transita los 12 pasos por completo. Es cierto esa Pues afirmación que algunos se quedan como en los primeros nada más, que tienen que ver con esto que decías, como de primero hacer como una recapitulación de tu experiencia sí, y... Ajá.
Es que es interesante, pero parte de esto que te decía de los grupos patito es porque surgieron también grupos donde se dedican a hacer 2 pasos de estos 12 pasos, que son Que el le dicen cuarto a y el uno del quinto. cuarto paso también, ¿no? Ajá. Cuarto paso es cuando haces este inventario de tu vida. Y entonces ellos se dedican a estos pasos, no hacen todos los demás y entonces no hay una recuperación. Porque la Ujú, recuperación es no solo que ya me abstengo de beber, porque ese es un requisito que necesito. O sea, ok, ya no hay droga y alcohol en mi vida, ese es un primer paso. Pero además tiene que haber un cambio en mi forma de vivir, porque si no, ujú, no va a haber una recuperación, solo va a haber ujú. abstinencia. Se dice que solo tapan la botella, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve que la persona deje de beber si su vida sigue siendo un caos? Si tiene problemas con la esposa, si tiene problemas también en el trabajo y con el jefe, es como si estuviera bebiendo, pero sin beber. Ok. Entonces es como si Entonces, la persona que está viviendo el proceso, cómo sería no políticamente correcto, sino terapéuticamente correcto? Es decir, estoy viviendo mi proceso de recuperación de adicción. Sería alguien que está exactamente, viviendo un proceso de recuperación eh, de adicción, está viviendo entonces en paralelo una reestructuración de su relación con el elemento adictivo, por decirlo así, porque no sé cómo se le llame, y además con toda la cuestión familiar, cultural o lo que sea que lo llevó a pues esta relación enredada con esto. Entonces es como exacto. sanar mi relación con la sustancia, por ejemplo, o con la actividad, porque también hay adicción al sexo o como Mm. decías, las apuestas, que tal vez tengan algo que ver también con sustancias bioquímicas del organismo y otras cosas más. Entonces, pero bueno, ahorita poniendo el ejemplo de las sustancias, es sanar mi relación con la sustancia y sanar mi relación con lo que me llevó a abusar esta sustancia, porque a veces está relacionada con abusos en la infancia, heridas muy profundas del pasado. Entonces, como atender dos temas al mismo tiempo en paralelo, todo este proceso de recuperación. Exactamente, creo que lo dices muy bien. O sea, tengo que, eh, de entrada, pues terminar mi relación con la sustancia y además sanar mi relación con otras personas, conmigo mismo y con un poder superior. Sí Ok, es importante el tema del poder superior, no sí. porque sean agrupaciones religiosas, porque existen los grupos de AA existen en más de 180 países. Si Ujú, fuera religioso no podría existir más que en ciertos países que tuvieran ujú, la misma ujú, religión, ¿no? ujú. Eh, no es un tema religioso, se pide que se tenga una creencia en un poder superior a ellos mismos, porque este poder superior es quien te da la fuerza, ¿no? Y te ayuda a tener una fe y una confianza en seguir tu vida Ujú, plenamente. O sea, digamos que este vacío espiritual que te hacía consumir se llena con este poder superior, pero sí ok, tengo que hacer un camino de 12 pasos para llegar a la recuperación. Porque si ujú, yo me quedo, como decías, en el 4 y en el 5, o solo hice el primero, o solo ujú, hice los primeros, no sé, la mitad, ujú. no va a haber recuperación. O sea, la recuperación viene después de haber transitado por un camino de 12 pasos. Es todo un proceso de Exacto. recuperación donde cada paso no solo es importante, sino además te va llevando al siguiente, ¿no? No se Sí, pueden saltar. sí, van como muy de la mano, ¿no? O sea, y además son muy rápidos de hacer. Luego hay grupos que dicen, no, te llevas un paso por año. No, no, no. O sea, los puedes hacer de volada, porque si no, ¿cuándo va a llegar el bienestar y la plenitud y la serenidad en tu vida, ¿no? Eso llega Ok. después de hacer los 12 pasos y se pueden hacer de forma muy fácil, son pasos muy sencillos, son difíciles porque pues nadie está dispuesto como a hacer reparaciones a la gente que dañó o a Ujú, estar ujú, haciendo meditación y oración o a hacer un ujú, inventario de su vida. Hay ujú. gente que dice, no, no quiero, pero si tu vida es la que esté en riesgo, dices, órale, le entro, ¿no? O Ok. sea, porque pues, si ya estuviste a punto de morir, si ya tocaste fondo, si ya vienes de las tinieblas, digamos, y quieres ver la luz, pues Ujú. ahora sí que te pones manos a la obra, haces tus 12 pasos y encuentras la recuperación. Sí, entonces decías como un punto fundamental el reconocimiento de un poder superior y cada quien llámele como quiera, pero hay un reconocimiento de este poder superior que creo que viene a tocar el tema de la voluntad de quien está en ese proceso, ¿no? Casi como decías, dejarse llenar por esa voluntad superior, incluso a la que yo reconozco que por mí mismo ya no puedo, ¿no? Exacto. Y
Y hablabas también de cada paso me va llevando al siguiente y es importante tener este objetivo claro de la recuperación y no tener en mente o creer que esa fuerza de aquí a 20 años voy a empezar a notar alguna mejoría. O sea, es invitar a que hay que pedir ayuda, hacerlo en un grupo, procurar, bueno, ahorita nos vas a explicar cómo distinguir que sea uno adecuado, por no sé si decirle oficial, y, Sí. y hacer el proceso, pero que no es algo de como si fuera a hacer toda la primaria, la secundaria y la preparatoria, ¿no? Como de, ay, bueno, de aquí Exacto. a 15 20 años, o sea, es un compromiso y puedes hacer esos 12 pasos que no significan 12 años, ¿no? Exactamente, sí, lo Ujú. resumes muy bien, me gusta tu resumen. Eh, esto de distinguir entre los grupos oficiales o Sí, tradicionales y los grupos patito, sí es bien importante porque te voy a decir qué pasa. Los índices de alcoholismo y de adicción están en nuestro país a la alza, bueno, y en ok. el mundo entero. Y hay gente que se aprovecha de esto. Ujú, Entonces, hay gente que aprovecha la situación del sufrimiento humano para abrir clínicas clandestinas, anexos y para ayudar, según ellos, a los adictos a rehabilitarse con métodos muy poco ortodoxos, muy poco recomendables, ujú, ujú. eh, que no tienen nada que ver con Alcohólicos Anónimos, pero que el problema es que se hacen llamar como Alcohólicos Anónimos. Que ahí es donde entran estos mitos de algunas dudas también que me mencionaban, donde esta idea que a veces se tiene de los anexos y de me van a tener en una granja y voy a estar ahí amarrado y me van a aventar agua con una manguera y me pegan y es como una idea a veces popular que se Sí, tiene, ¿no? Y porque, qué tiene que porque ver eso, por ejemplo, con un grupo de doble A, que además no, algunos me han dicho que busque a alguien específicamente que sea de 24 horas de preferencia, algo tiene que ver también en cuanto a la elección del grupo. sí, bueno, los 24 horas tampoco son tradicionales. Ok, Los 24 horas son grupos que sesionan durante todo el día, o sea, todo el día están abiertos, pero su forma de llevar los pasos y su forma no es tradicional tampoco. ok. Es una terapia que yo he escuchado, tengo gente conocida que ha asistido a estos grupos y la Ujú, terapia es una terapia confrontativa, ok. agresiva, Mm, que lejos de, bueno, digo, hay gente que le ayuda y yo lo ujú. respeto porque a lo mejor después de este programa nos van a llover así de, no, pues yo voy a uno patito y me funciona muy bien, qué Ándale. padre, A ¿no? mí sí me gusta Mientras que te me peguen. funcione, sí, a mí me gusta que me griten, que me peguen, que me echen mangrazos, órale. Pero eso no es doble A, ¿no? O sea, Ok. mi sugerencia es ve y busca un grupo de doble A, pero que sí sea doble A. ¿Cómo sabes si sí es de doble A? Porque te metes a la página de Alcohólicos Ujú, Anónimos y hay una lista de las agrupaciones que hay y que sí están afiliadas a Alcohólicos Anónimos porque es mundial, es a nivel mundial. Entonces, mm, si yo veo el grupo que está cerca de mi casa que dice 24 horas, ese no es. Si ok. dice cuarto y quinto paso, ese no es, porque los Ujú, tradicionales son de 12 pasos. ujú, ujú, Si dice anexo o granja, eso tampoco es. ujú. Si me cobran, si me dicen, ah, sí, pero te No está tengo que tan. internar, no, o sea, ni te internan, Mm, ni te cobran, ok. mucho menos te van a encerrar y a pegar y todo eso, nada. O sea, es una asistencia voluntaria a una sesión de hora y media, o sea, Mm, las juntas tradicionales solo duran hora y media. ujú, este, hay grupos que tienen diversos horarios, entonces puedes ir a la junta de la mañana o a mm. la junta de la tarde o a la junta de la noche, la que más te acomode, eh, pero solo dura una hora y media. Nadie te obliga a estar ahí, nadie te cobra un centavo, nadie te pega, nadie te trata feo. Este, ¿Y esas son todos los días? y esas son todos los Ok, días. Sí, de preferencia, sobre todo cuando la gente se está rehabilitando y entra, se le recomienda que vaya todos los días. todos los Esa es días. otra cosa importante, son sugerencias, no son obligaciones, Mm, ni nadie te va a estar nada de esa fuerza persiguiendo, en un nada de esa grupo de fuerza. doble. Ujú. Exacto. Sí, Entonces, me dices que hay una forma oficial de verificarlo en una página web, que es la oficial, me imagino, es www.org, como es. alcohólicosanónimos.org. Ajá. Y ahí puedo verificar www. entonces que sea un grupo oficial y ahí puedo tener la confianza entonces de que el método, el enfoque, digamos, va a ser aplicado
de la manera en la que fue concebida originalmente, ¿no? Que esa es la idea de encontrar el oficial o el reconocido por la asociación internacional que dices. Exactamente, me gusta Ujú, que digas cómo fue concebido originalmente, porque así es como ha funcionado y sigue funcionando, pero que tristemente a veces se desvirtúa, ujú. ¿no? Con estas agrupaciones que aprovechan para lucrar o para hacer cosas a su modo, que es muy válido, te digo, lo único es que pues no usen el nombre de AA, ¿no? O sea, es Ujú. como si yo quiero ser exitosa en pizzas y hago mi pizzería Domino's Pizza, pero pues no es Domino's Pizza, Sí, ¿no? Solo me estoy exacto. agarrando del nombre para ser famosa o para que vengan a comerse mis pizzas. Sí, que ya uno encuentra, o sea, se vuelve a lo mejor quizá a veces hasta el gancho, ese logotipo azul con las dos letras A, que de repente uno encuentra hasta en cualquier callejoncito, cualquier calle ahí pintado en cualquier lado, y entonces no quiere decir que porque esté ahí hecho el rótulo a mano del logotipo es un lugar oficial, o sea, verifico en la página y viene por zonas, me imagino, donde puedo verificar entonces que es algo oficial. Entonces, para digamos, quienes están ahí, ¿cómo se les dice los que te reciben un grupo? Facilitadores, orientadores, y ellos se Pues tienen que realmente, certificar, preparar, como ya que llegó a ese lugar oficial, quienes están ahí como responsables, ¿qué preparación tuvieron? eh, ¿O fue el mismo proceso de los 12 pasos? sí, ellos realmente son miembros de la agrupación, igual que todos. Lo que pasa es que algunos se ofrecen voluntariamente para dar un servicio, ¿no? Entonces, a lo mejor está el coordinador de la junta, que es un compañero más, pero que ese día se ofreció a coordinar la junta, o sea, llevarla a cabo. O está el tesorero, que es el que se dedica a juntar el dinero después de cada junta y irle a pagar al que les rente el local, ¿no? Y paga la luz y paga el café, porque en la junta hay cafecito, hay galletitas. Que eso es Este, parte también de esta como comunidad que se forma, ¿no? O sea, cada quien va adquiriendo ciertas responsabilidades conforme va en su proceso. Creo que no sé si Ujú. incluso es parte como de las recompensas que uno va ganando, irte ganando responsabilidades dentro de lo que hay que hacer en el grupo, y todo es muy voluntario, o sea, quienes están ahí Sí, recibiendo a las personas o encargados es gente que voluntariamente elige ir ahí, o sea, no es un trabajo, no tienen no, un no, 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 sueldo, no es una imagínate. empresa, es Sí, algo, un no, no, servicio cero, cero. voluntario. Es exacto, es un servicio que además les ayuda para su propia recuperación, porque en la medida en la que ellos se dan cuenta de que pueden ser útiles y ayudar a otros, Ujú, se sienten bien, se dan cuenta de que pueden ser de alguna forma productivos, porque mucha gente llega al grupo sintiéndose una piltrafa humana, ¿no? De ya no sirvo para nada, soy lo peor, y dices, bueno, por lo menos puedo servir el café, ¿no? Bueno, por lo ujú, menos puedo coordinar una junta, por lo ujú. menos puedo ser el secretario, puedo ser el tesorero, y todo eso te motiva a mantenerte sobrio y a darte cuenta de que si puedes hacerlo en el grupo, puedes hacerlo afuera, ¿no? Entonces, Ujú. puedes volver a conseguir un trabajo, puedes ganarte otra vez la confianza de tu familia y el amor de tu familia, se puede dar este cambio en tu forma de vivir. Y digamos Entonces, entonces, en lo que vamos hasta ahorita, eh, ok, me doy cuenta que alguien que conozco, yo soy un adicto, ya me reconozco como tal. El primer paso entonces es pedir ayuda, el segundo paso sería ir a localizar el grupo oficial de Alcohólicos Anónimos cercano a mi localidad, como dirían en los programas, y con eso, digamos, hasta ahí ya estoy bien cubierto. O, o se puede decir, ya estoy yendo al grupo, entonces ya me estoy atendiendo, o hay algo más que haya que hacer, aparte ir al psiquiatra, aparte ir al psicólogo, aparte ir al temazcal, o ya con el grupo puedo decir, estoy cubierto, ya me estoy atendiendo, es cuestión de hacer mi proceso, pero ya, como que ya llegué a mi refugio. me gusta tu pregunta porque sí es muy interesante. Creo que depende de cada caso, ¿no? Ujú. Hay casos donde la persona necesita también ayuda médica, ¿no? Donde ya Sí. tiene a lo mejor algún trastorno importante que tiene que atender, el hígado ya lo trae casi con cirrosis o tiene algún problema en el sistema nervioso y necesita atenderlo. Entonces, doble A no está, afortunadamente no está peleado con la medicina, ¿no? O sea, Ujú. si necesitas ir al doctor y medicarte, si necesitas ir al psiquiatra y atenderte, qué mejor, ¿no? Que lo hagas, porque la recuperación es integral. Me Ujú. recupero
física, mental, emocional y espiritualmente, o sea, en todas las facetas de mi vida. Entonces sí es importante que si hay temas físicos se atiendan, y ahí está padre porque en el grupo, si tú compartes, traigo un problema del hígado, a lo mejor te dicen alguno de los miembros, ay, yo también, y fui al doctor y ya me lo revisaron y resulta que era cuestión de tomar más vitamina C. Ah, perfecto, ¿no? Entonces ya... Porque ahí hay un tema que a veces he visto que es polémico en el universo de las adicciones. Ahí, por ejemplo, hablas de atenderse médicamente cuando es un padecimiento, por ejemplo, para atenderse el hígado, pero creo que hay una parte polémica cuando la atención química, médica, requiere la dosificación de algo que se le consideraría otro narcótico, otro fármaco, como he visto que el tratamiento para dejar la heroína sea la metadona, cosas así, y ahí es donde entra alguna polémica. ¿Está peleado en ese sentido los grupos, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos, con qué parte de la recuperación sea el suministro de algo que también No, podría considerarse droga? no, te diría, hay miembros de los grupos que sí están peleados con esa idea, pero Alcohólicos Anónimos como tal, Sí, no entiendo. en su libro dice que ellos no están peleados con la medicina, que al contrario, que si se necesita la atención médica, se busque, ¿no? Y se Digamos, si es atienda, porque clínicamente tenemos que cuidar necesario, no es solo, válido. claro, porque además los índices de depresión y de ansiedad en los adictos son enormes. Entonces a veces dice la persona, pues ya estoy yendo al grupo, pero me sigo sintiendo ansioso o me sigo sintiendo deprimido. Pues a lo mejor tienes un tema químico que hay que atender. Entonces, claro, ve y atiéndelo con un profesional de la salud. Entonces puede ser Pues que sí, eso es aparte de ir importante. al grupo, ya conseguí el grupo AA, encontré uno que me queda cerca, estoy yendo diario como me lo recomendaron, y puede ser que además tengo que estar en tratamiento psiquiátrico, quizá con algún antidepresivo, ansiolítico, Exacto. algún apoyo extra podría ser también entonces como otro doble soporte para el Sí, como, proceso. yo diría más que doble soporte, ya sería un tratamiento más integral para el caso de esta persona, ¿no? Ujú, ujú. Incluso la terapia psicológica, acompañada de este proceso de 12 pasos, más a veces la ayuda psiquiátrica, a veces un nutriólogo, ¿no? Ejercicio para producir endorfinas. Ujú. Pues sí, se requieren a veces hacer muchas cosas para sentirse bien, pero claro que vale la pena el Sí, resultado. por ahí hay Como algunas decíamos, ¿no? preguntas. De que Sí, sea el sí. panteón, ah, sí, No, dime, 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 dime. Sí, de que fuera el panteón, el manicomio, ¿no? O la cárcel, pues mejor hago ejercicio, voy al doctor, claro. voy al grupo, ¿no? O sea, Sí, sí, hay alternativas mucho más hay alternativas. atractivas o más saludables. Y de Exacto. repente, bueno, esto se va un poquito por un tema que nos mandaron preguntas también sobre los medicamentos psiquiátricos, y para no desviarme, ya después tendremos oportunidad de consultar eso también con una psiquiatra en específico. Es porque nos mandaron muchos mitos, ¿no? En cuanto a los medicamentos psiquiátricos y no sé qué, de repente son ahí como medio del diablo, ¿no? Parece que, como si habláramos de brujería, de algo que es muy clínico. Entonces, el tema de Alcohólicos Anónimos no está peleado ni con medicamentos psiquiátricos o tratamientos médicos, que siempre y cuando sean bajo la supervisión de un doctor, Exacto. sean recomendados o necesarios, y ya habría un tratamiento entonces más integral, ¿no? Exacto. Y dónde entra la familia, por ejemplo, ya qué tanto puede hacer, que es otra pregunta que nos mandaron mucho, el familiar del adicto para apoyarlo, y también qué tanto él puede hacer para ayudarse, porque es difícil convivir con alguien que está, o con un adicto, ¿no? Se dice así tal cual. Sí. Fíjate que haces una muy buena pregunta. También a la par de Alcohólicos Anónimos surgen los grupos de Al-Anon. Al-Anon son los grupos de los familiares de los alcohólicos que también se habían visto afectados por la adicción de su Ujú, familiar. Entonces, entre ellos se dieron cuenta que también a nivel grupal, platicando de sus experiencias y utilizando los mismos 12 pasos de recuperación que los alcohólicos anónimos, ellos también se recuperaban ok. porque ellos a su vez padecen de codependencia. O sea, Ujú, el adicto es dependiente de una sustancia, pero el familiar, muchas veces en el caso de los hombres, la esposa, o de la mujer, el esposo, la pareja,
ujú, se vuelve codependiente. ujú. Es decir, está queriendo controlar al otro y queriendo cambiar al otro, ¿no? Ok. Entonces, sufre porque no lo puede cambiar y no lo puede controlar. Y entonces, Ujú. bueno, imagínate el sufrimiento de estar luchando contra eso, ¿no? De querer Sí. cambiar y controlar a alguien. Esa es la famosa codependencia. Entonces, los grupos de Al-Anon funcionan de la misma forma que los de Alcohólicos Anónimos, tienen 2 pasos, son voluntarios, ¿no? Lo mismo que decíamos. Ujú, Y también los grupos de codependientes ujú. utilizan la misma metodología y funcionan muy bien para la gente que tiene un familiar adicto, ya sea que el adicto esté en grupo o no. Ok, Porque a ok. veces es que mi esposo no quiere ir al grupo. Aunque él Bueno, no no quiera ir, yo importa. puedo ir. Yo voy al grupo de Mm, codependientes, yo voy a mi grupo de Al-Anon y yo me voy a sentir bien porque a mí me hace sufrir su forma de beber o a ujú. mí me hace sufrir su forma de consumir Sí, drogas. es la parte difícil de la relación con una persona quien tiene un valor, una estima para mí, ¿no? Es un ser querido, que al mismo tiempo como si estuviera determinado a hacerse daño y cómo puedo lidiar con alguien a quien me duele ver que se lastime y se lastima, digamos, casi deliberadamente o de una manera que no puede controlar. Entonces, dices, no es, es importante no esperarme a que mi familiar o mi ser querido en estado de adicción vaya a atenderse, puedo ir yo por cuenta propia y ya eso me va a ayudar mucho porque no solo entonces se crea una relación complicada entre el adicto y la sustancia o el adicto y la actividad o la conducta adictiva, sino también entre las relaciones de él con con los seres cercanos y entonces ellos también se pueden atender y creo que es una ayuda muy grande, aunque la persona no se esté atendiendo, para ayudarle a, digamos, a salir de ese bache, ¿no? Porque muchas veces también estas dinámicas familiares refuerzan la conducta adictiva y si no se atienden, es como si fuera contracorriente la persona que se está atendiendo, si es que se está atendiendo, y si no se está atendiendo, pues es una ayuda muy grande. Tal vez lo acerca Sí. a dar ese paso de también ya atenderse por sí mismo, ¿no? Sí, la codependencia es todo un tema que si quieres con gusto luego le dedicamos Sí, otra sesión, sí, pero sí. sí es bien importante que se atienda y no sabes los beneficios que tiene cuando la familia también entra en un programa de recuperación, de rehabilitación. Sí, porque suena que se vuelve entonces como una especie de maraña de conductas adictivas, compulsivas, obsesivas, de todos contra todos de repente y cada quien como encontrar de qué manera está participando y a qué nivel y qué puede hacer para mejorar esa situación, ¿no? Es como ir encontrando esa dinámica, Sí, que de porque el alguna manera están adicto, involucrados. claro, porque el adicto está con la obsesión y la compulsión de consumir, pero el codependiente está con la obsesión y la compulsión de controlar al adicto. Ujú, Entonces, ujú, pues es como estar viendo a un perro atrás de un gato, ¿no? ujú, Corriendo en círculos. ujú, ujú. Pues, Y es donde ¿cómo llegamos también sales de a eso? este tema de los círculos viciosos, ¿no? Y de por qué se va como volviendo cada vez de repente más complicado. Entonces, Sí. Gaby, está súper interesante el tema y como es muy profundo, vasto. De pronto también íbamos a irnos por el lado también de la parte cultural y socioeconómica que podría estar influyendo en este tema, porque pues al final de cuentas toca el tema de las drogas, toca el tema de eh, otros tipos de adicciones que quizá a lo mejor no pudimos profundizar más. Se queda ahí de repente un poquito en el aire el tema de la codependencia, que creo que es un factor fundamental para esto que decíamos de las dinámicas alrededor de las conductas adictivas y del adicto y su relación con lo que es adicto. Entonces, digamos haciendo este resumen de lo que platicábamos, de lo que se puede hacer y este rayito de esperanza que hace rato nos diste una probadita de tráiler, entonces el tráiler, digamos, de esa película, eh, hay esperanza entonces en el tratamiento de las adicciones y nos hablabas de que hay un punto de recuperación. Sí, es bien importante recalcar que hay una solución a este Ujú, problema, porque sí es un problema de salud mundial ujú, importante. Hay
un gran número de muertes relacionados al consumo del alcohol, ya sea por los accidentes automovilísticos, ya sea por el suicidio, depresión que llevan al suicidio. O sea, el consumo del alcohol y drogas está ligado a muchísimo tipo de problemáticas. Ujú, ujú. Digo, ya ni se diga del tema del narcotráfico, de todo Sí, lo desencadena político, todo un económico, tema social. muy, muy fuerte, Ujú, pero lo importante que resaltas de que hay esperanza, sí hay una solución. Gracias a Dios, muchísima gente alrededor del mundo ha podido recuperar de las ujú, adicciones, eh, y se puede, ¿no? Con ayuda, siempre con ayuda, porque definitivamente el adicto carece de la capacidad de hacerlo por sí mismo, ujú, pero afortunadamente están estos grupos de autoayuda maravillosos que han ayudado a muchísima gente. Entonces, ujú. pues sí, sí está la esperanza al final del túnel. Sí, y que platicábamos al inicio de la entrevista, una parte que no salió al aire, que tal vez no saldrá al aire muy probablemente, que nos lo dices aparte con toda la voz de la autoridad de hablar desde la experiencia, como lo que hablábamos hace rato. Entonces se queda un poco ahí, me gustaría como para dejarnos picados a todos y que sea un buen motivo de que aceptes otra invitación, una entrevista para platicar también de cómo se vive en carne propia todo este proceso y justo ir ahondando, ¿no? En toda esta parte también social y cómo es un tema complicado y profundo y que seguramente sí en una entrevista no encontraríamos el hilo negro, pero creo que sí nos ayudas mucho a irle encontrando ventanitas y posibilidades, sobre todo para quienes ya estaban topando con pared o en serio están en ese estado. No sé, no sé cómo pedir ayuda o a dónde acudir y esto creo que nos diste información muy específica de cómo ir canalizando estas ganas de ya estar bien y de sentir mejor cuando alguien justo tocó ese fondo y dice ya, ya quiero recuperarme. Entonces dice, hay una recuperación y un proceso para llegar a eso y es posible, ¿no? Es factible y tú Exacto, eres prueba viviente y ya nos platicarás exacto. después de que eso es real y es parte del motivo de esta entrevista contigo. Sí, ay, sí, Ángel, muchas gracias. Pues sí, en algún punto ya hablaremos, si quieres, de mi caso personal. Yo con mucho gusto se los comparto, pero sí, efectivamente, todo esto lo digo pues con la voz de la experiencia, ¿no? Más que con Ujú, la voz de profesional, es con la voz de la experiencia. Y con muchísimo gusto, si después de este programa surgen personas interesadas o que te digan, oye, yo quiero ir a un grupo, ¿cómo le hago? Les puedes dar mi teléfono si alguien te busca sí, muchas y yo con gracias. muchísimo gusto les ayudo a buscar un grupo. Ujú, Ahorita, gracias a la pandemia, algo bueno tenía que tener la ujú, pandemia, ujú. es que los grupos están siendo en Zoom, ¿no? Por Ok, esta misma plataforma, están en entonces están muy línea. accesibles ahorita. Está muy accesible, o sea, es más, si tienes un amigo por ahí que te dice, no, es que yo soy cubano y a mí no me gusta la gente, ¿no? De Ujú. México, le conseguimos un grupo en Un Cuba, link ¿no? O un internacional. argentino que te diga, no, che, boludo, ¿no? Ujú, Conseguimos un grupo en Argentina, se lo ujú, conseguimos en Argentina, en ujú, España, donde quieran, en todo el ujú, mundo ujú. hay Sí, juntas ahorita por su. perfecto. Entonces podemos, por ejemplo, ya cuando subamos este video, vamos a compartir el link tanto de la página oficial y de cómo justamente con un clic puedan encontrar estas opciones que nos platicas y alguna red social o contacto que nos quieras decir para buscarte puede la gente, por ejemplo, a través del instituto consultar o tener algún tipo de orientación contigo. Sí, mira, si quieres te dejo mi Facebook, Ok, así con mi nombre completo ya me encuentran, Gaby Asiay. perfecto, Me pueden perfecto. encontrar en Instagram, en Facebook o con mi teléfono con muchísimo gusto. Digo, igual no lo hacemos público, pero si te lo piden personalmente, se los damos. Ah, perfecto, muy bien. Entonces lo vamos a compartir quienes se pongan en contacto con nosotros que estén interesados en seguir platicando contigo. Y pues muchísimas gracias, Gaby, por todo lo que nos compartiste hoy. Bueno, me quedo muy picado de saber todavía más y más cosas. Ojalá aceptes unas entrevistas a futuro de los temas que se quedan en el tintero, pero creo que de todos modos avanzamos muchísimo en dudas que estaban ahí y que creo que nos aclaraste muchísimo. Entonces, algo más que nos quieras compartir antes de que nos despidamos hoy de la entrevista Eh, contigo. pues creo que nada más agregar que se puede pedir ayuda y que no está mal pedir ayuda. No te Ok, hace más débil, no te hace menos fuerte.
no te hace menos. Al contrario, a veces pedir la ayuda es la puerta que se abre para poder encontrar una nueva vida, ¿no? Y para tener una vida mejor. Entonces, no está mal. A veces de la derrota viene el triunfo, precisamente, paradójicamente. Entonces, si se encuentran ya con este problema, si se encuentran al borde de la locura, de la muerte y dicen yo ya no puedo más, pidan ayuda y seguramente van a encontrar luz al final del túnel. Sí, sí, exacto. Y como platicábamos al principio, estamos, por ejemplo, tú y yo también en proceso y también podríamos decir para tener esta credibilidad de esa esperanza que pintas que se puede, que somos personas que justo tienen estos triunfos después de esas experiencias y que ahí vamos en el camino y es posible, ¿no? Y justo este es el esfuerzo de compartir esa esperanza, porque digo, te estamos viendo. Leímos también todos tus logros y este camino que tienes recorrido, entonces, ¿quién puede decir? Yo a lo mejor estoy en mi situación de tocar fondo, también poderse ver en una ventana de todas las posibilidades que están ahí, como dices, de una mejor vida, de construir toda una nueva forma de estar vivo. Exacto. Entonces, sí, muchísimas gracias de corazón, Gaby. Creo que también le llegará a muchísimos corazones. También quiero aprovechar antes de despedirnos, de darle muchísimas gracias a Luis Vázquez, increíble equipo de producción con Ileana Moreno y por el arte maravilloso, su papisa increíble y esta serpiente hermosísima que nos colaboraron hoy. Nada de esto hubiera sido posible sin ellos y muchísimas gracias a este maravilloso equipo de producción que los quiero mucho. También a ti, Gaby, te quiero mucho y muchísimas gracias por tu participación y esperamos verte pronto. Yo creo que también muchas personas van a estar interesadas en seguirte escuchando. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos al final de esta primera entrevista con Gaby que nos dio para 2 programas y que yo estoy feliz de que nos haya podido compartir toda esta parte donde nos quedamos intrigados también de conocer un poco más sobre Gaby y su experiencia personal. En futuros programas lo podremos conocer. Ahorita, gracias por haber compartido esta segunda parte, haber llegado al final de esta entrevista donde nos quedamos todavía con dudas y también con mucha claridad de lo que nos compartió. Gracias de corazón a Gaby, gracias al equipo de producción increíble por este segundo capítulo, nuestra madrina oficial de los podcasts de Espíritu Espiral. No se pierdan las nuevas entrevistas que tenemos para ustedes, nuevos temas, ansiedad, depresión, estrés, psicología infantil, duelo, medicamentos psiquiátricos, todo eso vamos a tratar de abarcar poco a poco con especialistas. No solo nos vamos a quedar conociendo a Gaby y queriendo saber también mucho más sobre ella, que podremos conocer poco a poco más, sino de los siguientes especialistas. Acompáñenos en las siguientes semanas a más producciones de este podcast maravilloso de Espíritu Espiral. Síganos en nuestras redes sociales, @Espíritu Espiral en Instagram. Mándenos un correo a espirituespiral1@gmail.com. Gracias, Luis. Gracias, Ileana. Los quiero mucho y nos vemos en el tercer capítulo de los podcasts de Espíritu Espiral. Hasta luego.